Bienvenidos de vuelta a mi canal, donde la verdad siempre sale a la luz, a veces más rápido de lo que nos gustaría. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para un buen banquete de información jugosa, porque el tema de hoy. ¡Ay, Dios mío! Creo que hasta el wifi se va a poner nervioso con esto. Hoy vamos a sumergirnos, pero en plan buceo profesional, en ese vídeo que explotó internet, ese vídeo que hizo que las redes sociales se convirtieran en un avispero, ese vídeo que protagonizan Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, Hande y Kerem. Y sí, ese vídeo de la escapada secreta. Agárrense que vienen curvas. Antes de que entremos en materia y desmenucemos cada píxel de ese clip, cada gesto, cada mirada, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, porque aquí siempre encontrarán el chisme más fresco, las teorías más locas y por supuesto, la verdad, o al menos mi versión de la verdad, que siempre está bien documentada, se los prometo. Y déjenme un me gusta si están listos para esta bomba. ¡Vamos allá! Vale, pongámonos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Expareja, protagonistas de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Sen Kalkam. Una serie que para muchos no solo traspasó la pantalla, sino que se convirtió en una ventana a un romance real entre sus protagonistas. Y así fue durante un tiempo. Hande y Kerem vivieron un noviazgo que hizo suspirar a sus fans, que se materializó en alfombras rojas, viajes románticos y por supuesto, un aluvión de fotos y vídeos que alimentaron la llama del amor, al menos en las redes sociales. Recuerdo perfectamente esas alfombras rojas radiantes. Parecían sacados de un cuento de hadas, con sonrisas de oreja a oreja y gestos que gritaban, estamos enamorados a los cuatro vientos. Y ni hablar de las redes sociales. Cada foto, cada story era una bomba de likes y comentarios llenos de corazones y emojis de enamorados. Los fans estaban extasiados, viviendo su propia versión del cuento de hadas a través de la pantalla. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores. Rumores de infidelidades, diferencias irreconciliables, agendas incompatibles, las razones fueron muchas y variadas, dependiendo de la fuente que consultaras. Lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados. Y ahí quedó la cosa, o al menos eso pensábamos. El shock fue inmenso. Recuerdo que las redes se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y hasta de enojo. Los fans más fervientes se negaban a aceptarlo, creando teorías descabelladas para justificar la ruptura. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a los celos profesionales, y no faltaron los que señalaron a terceros en discordia. La verdad es que, como siempre, nadie sabía realmente lo que había pasado tras las puertas de su relación. Pero el silencio de ambos solo alimentó aún más las especulaciones. Hasta que... ¡Boom! El vídeo. Ese vídeo que apareció de la nada, como por arte de magia, y que incendió Internet. Un vídeo corto, apenas unos segundos, pero suficientes para despertar todas las alarmas. ¿Qué mostraba el vídeo? Pues supuestamente a Hande y a Kerem en un lugar, digamos, apartado. Un lugar que parecía una casa rural, un refugio en la naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad y sobre todo, lejos de las miradas indiscretas. El misterio era palpable. La aparición repentina de ese clip fue como echar gasolina al fuego. De repente todas las esperanzas resurgieron, todas las teorías de reconciliación volvieron a tomar fuerza. La pregunta que resonaba en todas partes era, ¿están juntos de nuevo? En el vídeo se podía ver a una mujer que, según muchos, era Hande Erçel, con el pelo recogido y vestida de forma informal, caminando por un jardín. A los pocos segundos aparecía un hombre que, según la gran mayoría, era Kerem Bürsin, con una gorra y una actitud relajada. No se les veía interactuar directamente, no había besos, ni abrazos, ni siquiera un cruce de miradas. Pero el simple hecho de que estuvieran en el mismo lugar, al mismo tiempo, fue suficiente para que las redes sociales entraran en erupción. La falta de interacción directa solo añadió más leña al fuego. ¿Por qué no se miraban? ¿Por qué mantenían la distancia? ¿Era una forma de negar lo evidente o simplemente estaban siendo cautelosos? Cada detalle, por más insignificante que pareciera, era analizado con lupa. Las teorías conspirativas se multiplicaron por 1000. ¿Estaban juntos de nuevo? ¿Era una reconciliación secreta?
¿Estaban grabando algo juntos? ¿O simplemente eran amigos que se habían reencontrado casualmente? Las opciones eran infinitas y cada una de ellas contaba con sus propios defensores y detractores. La imaginación de la gente voló por los aires. Desde las teorías más románticas hasta las más retorcidas, todo valía. Algunos incluso aseguraban que era una estrategia para promocionar un nuevo proyecto juntos. La verdad es que la gente estaba dispuesta a creer cualquier cosa con tal de entender lo que estaba pasando. Por supuesto, los fans más acérrimos de la pareja, los que nunca perdieron la esperanza de una segunda oportunidad, celebraron el vídeo como si fuera una prueba irrefutable de su amor eterno. Crearon hashtags, compartieron capturas de pantalla, analizaron cada detalle del vídeo en busca de pistas que confirmaran su teoría. Para ellos, Andy y Kerem estaban destinados a estar juntos, y este vídeo era la señal que estaban esperando. Eran como detectives obsesionados con resolver el misterio del siglo. Recuerdo haber visto análisis del vídeo con diagramas, flechas y círculos resaltando cada detalle. Era increíble la dedicación y la pasión que ponían en esto. Pero, como era de esperar, también hubo voces críticas. Muchos pusieron en duda la autenticidad del vídeo, argumentando que podría ser un montaje, una manipulación digital o simplemente un error de identificación. Otros señalaron que incluso si el vídeo era real, no significaba necesariamente que Andy y Kerem estuvieran juntos de nuevo. Podría tratarse de un encuentro casual, una reunión de trabajo o simplemente una coincidencia. La duda siempre está presente. Y es que en este mundo de las redes sociales, donde todo se puede manipular y distorsionar, es difícil saber qué creer. Muchos se mostraban escépticos, recordando los anteriores romances fallidos y las decepciones que habían sufrido en el pasado. Y luego están los que creen que todo es una estrategia de marketing. Una forma de mantener viva la llama de la serie, de generar expectación y de mantener a los fans enganchados. No sería la primera vez que una pareja de actores utiliza su relación, o su supuesta relación, para promocionar un proyecto. La teoría del marketing siempre es una opción. Y es que en el mundo del espectáculo, todo puede ser un show. No sería descabellado pensar que todo esto es parte de una estrategia para mantener a Andy y Kerem en el candelero y así generar más interés en sus proyectos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de este vídeo viral? Pues la verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Ni Andy Ercel ni Kerem Bürsin se han pronunciado al respecto. Han mantenido un silencio absoluto, lo que, en mi opinión, solo ha servido para alimentar aún más la especulación. El silencio otorga. Y en este caso el silencio de Andy y Kerem solo ha servido para alimentar aún más la maquinaria del chisme y la especulación. Es como si estuvieran disfrutando del caos que han provocado. Y aquí es donde entra mi trabajo, mis queridos chismosos. Me he dedicado a investigar a fondo este asunto, a hablar con fuentes cercanas a la pareja, a analizar el vídeo con lupa, y esto es lo que he averiguado. Prepárense porque esto se pone bueno. Primero, la autenticidad del vídeo. Después de consultarlo con varios expertos en edición de vídeo, puedo decirles con un alto grado de certeza que el vídeo es real. No hay indicios de manipulación digital ni de montajes. Las imágenes son genuinas y corresponden a un lugar real. Bingo. Al menos tenemos una base sólida para empezar. El vídeo es real. Eso significa que Andy y Kerem realmente estuvieron en ese lugar, al mismo tiempo. La pregunta es ¿por qué? Segundo, la identidad de las personas que aparecen en el vídeo. Si bien es cierto que no se les ve claramente a la cara, hay varios detalles que apuntan a que efectivamente se trata de Andy Ercel y Kerem Bürsin. La forma del pelo, la ropa, los gestos, todo coincide con la imagen pública de ambos. Confirmado. No hay dudas, son ellos. La evidencia es contundente. Ahora bien, ¿qué hacían juntos en ese lugar? Tercero, el lugar donde se grabó el vídeo. Gracias a la geolocalización y a la ayuda de algunos fans muy avispados, he podido determinar que el vídeo se grabó en una casa rural ubicada en la región de Capadocia, en Turquía. Un lugar conocido por sus paisajes impresionantes y por ser un destino turístico muy popular. Capadocia. Un lugar mágico, romántico, perfecto para una escapada secreta. La ubicación es clave. ¿Por qué eligieron ese lugar en particular? ¿Qué significado tiene para ellos? Entonces, ¿qué significa todo esto?
¿Qué podemos deducir de este vídeo viral? Pues aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Pero basándome en toda la información que he recopilado, creo que puedo ofrecerles una hipótesis bastante sólida. Atención, atención, que aquí viene mi teoría. Mi teoría es la siguiente: Hande Erçel y Kerem Bürsin se encontraron en Capadocia. No sé si fue una coincidencia, una reunión planeada o una escapada secreta. Pero lo que sí creo es que ambos estaban conscientes de la posibilidad de ser vistos y grabados. Y por alguna razón, no hicieron nada para evitarlo. Sospechoso, muy sospechoso. ¿Por qué no se escondieron? ¿Por qué no fueron más discretos? ¿Será que querían ser vistos? ¿Por qué? Pues ahí es donde entra la parte más interesante. Creo que Hande y Kerem están jugando un juego con sus fans. Un juego de pistas, de indirectas, de señales confusas. Quieren mantener viva la llama de su relación, o al menos la idea de su relación, porque saben que eso les beneficia a ambos. Les beneficia en términos de popularidad, de contratos publicitarios y, por supuesto, de oportunidades laborales. La estrategia perfecta. Mantener el misterio, alimentar la especulación y así seguir siendo relevantes en el mundo del espectáculo. No digo que no haya sentimientos reales entre ellos. Creo que sí los hay, que hubo amor en el pasado y que quizás aún quede algo. Pero también creo que ambos son conscientes del poder que tienen como pareja y que están utilizando ese poder para su propio beneficio. El amor y el negocio. Una combinación peligrosa pero muy efectiva en el mundo del espectáculo. En resumen, el vídeo de la escapada secreta de Hande y Kerem es real, pero la historia que hay detrás es mucho más compleja y manipuladora de lo que parece a simple vista. Es un juego de apariencias, un truco de magia, un cebo para mantener a los fans enganchados y a los medios de comunicación hablando de ellos. Una verdad incómoda. Pero al final, lo que importa es el show y mantener la atención del público. Y eso, mis queridos chismosos, es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del vídeo viral de Hande y Kerem. Espero que les haya resultado informativo, entretenido y sobre todo, que les haya hecho pensar. Recapitulando un poco, analizamos el contexto de la relación Hande y Kerem, el estallido que provocó el vídeo, las diversas teorías, mi propia investigación y mi hipótesis sobre lo que creo que está sucediendo en realidad. Un viaje completo por el mundo del chisme. Gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, valoro mucho su tiempo y su apoyo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes del vídeo? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O es todo una estrategia de marketing? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son mi gasolina. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo chisme. Chao, chao.